Hola, yo soy Alondra y hoy les vengo a hablar del cuento El extraño por Lovecraft. Bueno, les vengo a hablar del cuento El extraño, escrito por Lovecraft, quien fue un escritor estadounidense muy reconocido. Esta obra se publicó en abril de 1926 y pues para quienes no lo conozcan les daré un pequeño resumen. Esta historia es de terror principalmente y habla sobre un personaje que es muy solitario, vive muy aislado de todos y un día decide salir y encontrarse con más gente. Pero bueno, ahorita verán más o menos qué pasa en todo esto, o bueno, al menos mi opinión sobre la historia. Bueno, quiero empezar hablando principalmente sobre el tema, que yo creo personalmente que toda la historia se basa sobre el autoconocimiento. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues la historia se basa en el autoconocimiento, ya que el personaje a lo largo de esta obra dice o nos da a entender que no se conoce a sí mismo, ya que en muchas ocasiones dice nunca haberse visto o no conocer su propia voz, lo cual creo que es muy importante, el conocerse a uno mismo, porque puede conllevar a muchos problemas, como lo podemos observar en esta historia. El que él no se conoce lo lleva a sentirse un extraño. Por eso yo creo que es el título de esta obra, El extraño, porque así se sentía él alrededor de las demás personas, o bueno, él nunca había visto una persona hasta que logra salir del castillo. Pero yo creo, ese sentimiento sobre él mismo, que es un extraño, por vivir tanto tiempo solo, porque lo abandonaron, y cuando logra salir de la torre y logra ver a más gente, y cuando huyen de él, creo que ese enojo y esa frustración, porque él dice que se sintió enojado con el monstruo, eh, creo que ese es un sentimiento sobre cuando no te conoces a ti mismo, llegas a querer tener la aceptación de los demás y cuando no lo obtienes, creo que ese te lleva a esa frustración y ese enojo que él reflejó en ese momento. Por eso creo que esta obra es algo muy, muy íntimo de Lovecraft. Es una historia muy diferente a las demás. Pero bueno, después hablaremos de eso. El tema pues es el autoconocimiento y pues cuando él no logra conocerse a sí mismo y no logra tener la aceptación de los demás, creo que esto lo conlleva a desconfiar de él mismo, de estar muy solitario y pues al final dice que escapa y creo que esta es una de las razones porque no pudo obtener una aceptación por los demás y ni una aceptación de uno mismo. Entonces por eso creo que ese es el tema principalmente. Bueno, ya que hablamos del tema, también conlleva esto al símbolo, que yo creo que es el momento en el que Lovecraft describe que él se reflejó. No lo explica tal cual, pero nos da a entender que así fue, ya que describe este momento como una superficie de cristal y que al momento de que él tocó la mano del monstruo, pudo sentir como la maldad y yo creo que ese es el símbolo, el reflejo de él, porque pues él se dio cuenta de que era diferente a los demás y en mi opinión no creo que haya sido un monstruo tal cual, sino que esta palabra lo utilizamos mucho, monstruo, esta palabra, lo utilizamos cuando algo que no conocemos no nos agrada, tendemos a decir que es un monstruo, algo diferente. Entonces yo creo que esta palabra lo utilizó Lovecraft como reflejo de lo que él sintió al ver que las demás personas huyeron de él. El pensar que él era un monstruo fue como su reflejo de que es algo diferente a los demás, algo desagradable y pues yo creo que este es el símbolo principal. Bueno, ahora sí hablemos sobre el personaje y el espacio. Pues como ya se habrán dado cuenta, el único personaje es el extraño y como ya lo dije, yo creo que se titula así esta historia porque él se sentía así alrededor de los demás, alrededor del mismo, como un extraño por no conocerse a sí mismo. Y
él se escribe cuando se ve por primera vez como monstruo, porque fue algo que a la gente que no encajaba con los demás. Entonces yo creo que esa fue su percepción de él mismo y creo que refleja mucho cómo se sentía Lovecraft. Esta historia siento que es algo muy personal, muy diferente a las demás obras, porque en las demás podemos ver que hay muertes, hay arrepentimiento, hay asesinatos, y en esta simplemente es al momento de que él se refleja y se ve diferente a los demás, no le gustó esa imagen de él y por eso creo que huye al final. Y pues al final dice que decide pasear. Él pasea en Egipto con los vampiros y así. Entonces yo creo que el relacionarse con gente como diferente lo hace sentirse bien a él mismo. Y sobre el espacio, pues es un castillo. Nos describe como un castillo oscuro, muy solitario, muy grande para él solo. Entonces creo que ese también refleja como el sentimiento que Lovecraft tenía. El sentirse muy solo y en un lugar oscuro por alejar a mucha gente, por no querer estar con los demás o rodeado de más gente. Y Lovecraft a lo largo de su vida perdió a mucha gente, entonces creo que eso también refleja como el sentimiento de abandono, que pues él dice que fue abandonado, este personaje dice ser abandonado desde muy chiquito, y por eso creo que esta obra wow, es una genialidad, porque es algo diferente a lo demás, a lo que hemos visto anteriormente sobre obras de Lovecraft. Pues este es algo más personal y la verdad lo recomiendo muchísimo. Al principio, cuando la leí, no entendí muy bien el concepto y al escuchar diferentes opiniones, pues como que te vas dando una idea, pero al volverla a leer, creo que entendí realmente que no se trataba de algo como literal, sino era algo, un sentimiento. Esta historia se basa más en un sentimiento que yo creo que era lo que sentía Lovecraft por lo que he investigado sobre él y pues se relaciona mucho con su vida personal. Por eso esta forma de leer y este tipo de obras son muy interesantes porque puedes tener muchas opiniones de una misma historia, lo cual hace muy interesante la lectura y pues es interesante escuchar diferentes opiniones. Y pues esta es mi opinión, es una historia muy personal y diferente a las demás y sí, espero les haya gustado mi opinión. Esto fue lo que yo percibí al leer la historia y pues los invito a leerla también, está muy interesante, hay muchas más obras de Lovecraft también muy buenas, pues fue un autor muy reconocido, la verdad. Y pues sí, espero les haya gustado. Bye. Miss y yo al final. Hola, Miss. Póngame 100, Miss. La verdad. Qué gran reseña, nunca había hecho esto. Qué divertido.